Audiencia Nacional. Sábado 2 de septiembre por el canal 10 de Telenor, cobertura especial de NTN, la distancia más corta entre las noticias y tú. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial que hemos estado anunciando en los últimos días. Un panel de expertos en donde vamos a conocer de manos de especialistas en la materia todo lo relativo al caso que ha estremecido a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, a Cenoví, al país e incluso al mundo. El caso de la jovencita Emily Peguero, que ha arrastrado toda una corriente de solidaridad, de apoyo a la familia y de pedido de sanción y de castigo a los involucrados en este horrendo crimen. Las redes sociales se han inundado con este caso y lo que alguien llamó en su momento los peritos de las redes sociales se han dado gusto mencionando este proceso y desinformando de alguna forma a toda la población. Por eso, en el compromiso que tiene NTN y esta empresa Telenor, pues la dirección del departamento de prensa decidió preparar este panel en donde vamos, reitero, a edificar a toda la población con relación a los aspectos jurídicos, no sin el respaldo de las imágenes de soporte de todo lo que ha ocurrido en este caso y que NTN ha estado dándole cobertura plena y total. Todo lo que ha pasado con el caso de Emily Peguero, ustedes han sido testigos a través de las pantallas de su televisor, por las emisiones diarias de NTN y todo lo que han sido los boletines y reportes especiales sobre este caso. Para este panel de expertos, que nosotros simplemente vamos a moderar, hemos invitado a dos especialistas en el área, uno de los cuales ya está con nosotros y el otro ya viene de camino. Como ustedes pudieron ver la expectativa, contamos en el día de hoy con la presencia de nuestro gran amigo Carlos Moreno, ex procurador fiscal adjunto. El Ministerio Público perdió cuando él renunció a una de las figuras más destacadas de esa área en San Francisco de Macorís, en este distrito judicial. Pero entonces el ejercicio profesional consiguió a una de las personas que se ha convertido definitivamente en uno de los abogados más destacados en el área del derecho penal. Conocedor no solamente de la materia penal, sino sobre todo de la técnica procesal, que también será un punto importante de análisis aquí en este panel de expertos. Y dentro de unos minutos también se integra aquí con nosotros el licenciado Héctor Iván Tejada, también otro de los expertos de derecho penal que tenemos en San Francisco de Macorís y en toda esta región. Vamos a dar de inmediato entonces la bienvenida a nuestro gran amigo, distinguido abogado, Carlos Moreno. Carlos. Buenas tardes, muchas gracias Washington por invitarme a este panel para hablar sobre cómo sucedieron esos acontecimientos, el área de los aspectos de investigación, realmente cómo de una manera u otra la comunidad de San Francisco, de todo el país y del mundo, de una manera u otra tuvieron una participación, a veces, como tú le has llamado, los peritos de las redes sociales. Sí. Muchas veces en el fondo el interés es cooperar, tratar de una manera u otra de dar información o de hacerse sentir de que se clamaba la justicia, de que fuera esclarecido este caso. El problema es que muchas veces cooperando oscurecen más lo que está esclarecido. Bueno, y precisamente este es el objetivo de este panel. Si te parece, Carlos, y con tu permiso y de la teleaudiencia que tenemos a la expectativa con relación a este panel, vamos a ambientarlos. Y para ello vamos entonces a presentarles a ustedes el primer material presentado por el equipo, preparado por el equipo de producción de este panel y de NTN, en donde vamos a ver cómo todo comenzó. Vamos a ver cuál fue la motivación, la naturaleza y el contenido de la denuncia que hiciera la madre de Emily Peguero, que fue lo que originó
todo este proceso. Vamos a ver. Su novio fue a buscarla frente a mi casa, pasó a buscarla un resultado, pero él llegó solo y no llegó con mi hija. Me dijo que la dejó en la bomba de Cenoví, no está en la bomba de Cenoví porque registramos toda la cámara. Su madre se lo llevó anoche y no lo quiere entregar, que se conduela de mi dolor y que me diga dónde está mi hija. Tiene 5 meses de embarazo y yo supongo que fue para abortar que él se la llevó, porque no me quieren decir dónde está. Nosotros salimos de su casa temprano por la mañana a buscar unos resultados, el cual ella se hizo análisis el día anterior. Cuando ella se monta y nos vamos, estamos llegando a San Francisco. Yo no sé cuál clínica ella fue. Y cuando estamos en San Francisco le pregunto, ¿dónde fue? Y ella me reitera que se olvidó y que es el viernes el cual da los resultados que había que ir. Bueno, lo que yo hice, nos paramos un rato y comenzamos a conversar de lo que está pasando. Cuando nos devolvemos a Cenoví, donde ella vive, yo voy. Y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir al cruce, porque ella tiene que hacer un tipo de inteligencia con un tío. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus familiares que yo te voy a dejar ahí, porque no te puedo dejar sin saber que yo te dejé ahí, sin que tu familia sepa que yo lo hice. Ella le texteó a su hermana y se lo dijo, que ya la había dejado. Antes de dejarla, le di dinero por si necesita cualquier tipo de necesidad. Cogió su dinero, se fue, se montó en un vehículo. ¿Qué tipo de vehículo? Un CG 150 blanco. Se montó y salieron. Cuando vi que salieron, yo inocentemente cogí mi vehículo y regresé a mi casa en Cenoví, donde vive mi papá. Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación, porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, es la novia de mi hijo actual. Lo que ayer sí se ha comentado cosas que no son. Ellos no fueron hacia el Nacional. La mamá la acompañó a la clínica Nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana viernes. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Cenoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten. Bueno, muy bien. Queremos hacer nosotros una precisión, no sin antes dar la bienvenida a este panel de nuestro distinguido amigo y colega Héctor Iván, que ya se integra con nosotros a este panel de expertos. Héctor, ¿todo bien? Un placer. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Ya le dimos la bienvenida y las gracias anticipadas a Carlos para discutir este tema. Esa entrevista que ustedes vieron, no nos referimos a la denuncia de la madre de Emily, sino la entrevista de Marlon y de Marlene Martínez. Fue una entrevista exclusiva obtenida por la dirección del departamento de prensa de Telenor. Resulta que esa ha sido la entrevista que ha recorrido el país y el mundo. E incluso ha sido objeto de análisis por parte de psicólogos que han visto, según ellos, ahí la imagen de 2 personas prácticamente delatándose, cuando en el caso de Marlene Martínez hablaba ya en pasado, cuando se supone que en ese momento apenas estaba desaparecida la joven. Es correcto. Lo cierto es que esa entrevista ha sido prácticamente el centro, el foco de atención de todo este asunto, pero ya sabemos que en el momento en que Marlene y Marlon concedieron esa entrevista a la directora del departamento de prensa de Telenor, Kirsi Mena, ya ellos tenían pleno conocimiento, obviamente, de todo cuanto había ocurrido, porque todo lo que pasó
pasó un día anterior a esa entrevista. Vamos a empezar entonces, Carlos, si te parece, para que le aclaremos a la población lo siguiente. Sí, ya presentamos a Héctor. Este proceso empezó a conocerse en la jurisdicción de la provincia Hermanas Mirabal. Correcto. Donde se le impuso medida de coerción a Marlon. Sin embargo, luego fue trasladado hasta San Francisco de Macorís. Vamos a explicarle entonces, Carlos, a la población, ¿por qué se produjo esta situación? Bueno, en primer lugar, la competencia de la normativa procesal penal dominicana establece sobre la improrrogabilidad de la misma. Ahora bien, ¿cómo se asume cuál es la competencia? ¿Cuál es el tribunal competente territorialmente? Bueno, en el caso del EPS, en virtud de la consumación, ¿dónde se ha consumado el hecho punible? En ese momento no se sabía qué acontecía, que se trataba de un homicidio, asesinato, sino de un secuestro de una menor de edad, como lo establece la normativa penal dominicana. Entonces, la competencia era subsidiaria, desde el punto de vista de dónde estaban los elementos de prueba y cuál era el domicilio del imputado. Decimos el imputado entre comillas porque tenía varios domicilios. Ya luego que aparece el cadáver y que se tiene la información y los elementos de prueba de que el lugar donde se encontraba Emily era en el residencial Nestalí, en una torre que se encuentra allí, que era el domicilio. Sí. En base específicamente, Carlos, residencial Don Luis. En residencial Don Luis. Sí. En ese residencial entiendo que previo a que se conociera la medida de coerción de la madre, de Marley, se solicitó la declinatoria hacia San Francisco de Macorís por ser la jurisdicción real con respecto a los elementos de prueba obtenidos y la consumación del hecho punible. Eso en nada perjudica lo que son las investigaciones previas, porque la misma normativa procesal penal dominicana en su artículo 62 establece cuál es la competencia en el lapso de tiempo de la investigación, y las primeras diligencias y solicitudes que se hacen desde la Fiscalía de Hermanas Mirabal. Perfecto. Iván, ¿qué opinión te merece la decisión que tomó la Procuraduría General de la República de designar una comisión especial encabezada por el inspector general Bolívar Sánchez e integrarlo, digamos, encabezar la continuación de la investigación? Y mucha gente vio en ese caso como un desplazamiento de lo que era el fiscal natural del caso, en ese caso el de Hermanas Mirabal, y luego el de Duarte. ¿Pudo haber perjudicado o puede perjudicar esto el proceso? En nada lo perjudica, en mi humilde opinión, porque existe un criterio universal que se llama la unidad del Ministerio Público. Okay. Y se entiende por ese criterio que las actuaciones del Ministerio Público son únicas e indivisibles, y en ese mismo tenor pudiera muy bien un procurador como es el magistrado Bolívar Sánchez, que es de corte procurador general adjunto a la Procuraduría General de la República, que tiene una jurisdicción a nivel nacional y puede en todo caso investigar cualquier hecho que ocurra en todo el territorio nacional. Más bien fue una decisión muy inteligente de la parte, entiendo yo, de parte de la Procuraduría de Hermanas Mirabal y de Duarte, en el entendido que el señor Bolívar, el magistrado Bolívar, por su gran experiencia que tiene en materia de investigación, desde que lo conozco hace mucho tiempo, solamente se dedica en materia investigativa. Una persona, un investigador a carta cabal. Y creo que eso dio los resultados que esperábamos, porque como hemos podido ver en todo el desenlace de la investigación, el cadáver no aparecía. Y había muchas situaciones difíciles hasta que, obviamente, producto de las investigaciones, apareció el cadáver, como ya sabemos que apareció. Muy bien, yo quiero entonces compartir con ustedes y con la teleaudiencia para que entonces entremos ya de lleno a lo que es la evaluación y el juicio sobre la etapa procesal de este caso, que veamos estas imágenes y estas declaraciones que se produjeron en el marco del allanamiento que se le hizo a la residencia de Marlene Martínez. Fue el primer allanamiento, se produjo en horas de la noche, en donde se hicieron una serie de experticias. Vamos a ver los detalles ahora para entonces verificar esto. Vamos a ver estas imágenes. No podríamos hablar de resultados, se está haciendo un levantamiento y está pendiente de que los miembros de la policía científica
nos entreguen el informe correspondiente. Pero hasta el momento no podríamos dar nada conclusivo hasta que ese informe no esté en nuestras manos. ¿Alguna evidencia? Debemos esperar, reitero. Yo les pido por favor paciencia y la prudencia que conlleva una investigación de este tipo. Muy bien. Bueno, también ahí en ese mismo renglón tuvimos unas declaraciones que nos ofreció Israel, que era en ese momento, hasta que renunció. Vamos a discutir también las complicaciones o las incidencias de esa renuncia. Era el abogado de Marlin Martínez. Él se quejó de la forma de cómo se produjo ese operativo y del hecho de que no se le permitió a él acceso a esa experticia. Tenemos las declaraciones de Israel, vamos a verlas. Como un aparataje innecesario de las autoridades. Toda vez que ellos no hay menester de dar este show a esta hora y en estos sitios, pues siempre ha estado dispuesto a la disponibilidad de las autoridades en todo momento, tanto este apartamento como la casa de su madre y donde quiera que pudiera encontrar alguna evidencia que necesite la fiscalía examinar. Eso, ella siempre ha estado dispuesta y nos llamó a nosotros, nos dio órdenes expresas de que pueden revisar la casa entera, de que pueden tomar cualquier mueble o cualquier utensilio que ellos quisieran tomar para analizarlo, porque ella está segura de la inocencia de su hijo Marlon Martínez. Bien, Carlos, primeramente, ¿es legal ese allanamiento a esas altas horas de la noche? ¿Y es legal que se hubiere levantado esa experticia, ese análisis, sin la presencia de los abogados o de los presuntos imputados en ese caso? Claro, vamos por partes. Sí. Quisiera en primer lugar establecer con respecto a lo que tú le dices el proceso, Sí. que son los actos de investigación que se han realizado. Previo a la medida de coerción de Marlon, se llevó a cabo una medida de coerción donde se tenía una interceptación de llamada telefónica con mapificación o georreferencia para el público, es que señala los últimos lugares donde se encontraba la víctima, en ese momento solo la víctima, no así el imputado. Y daban a entender que eran próximos a esa residencia. Primer cuestionamiento que yo hago en la investigación es ¿cuándo se hacen esos allanamientos? Si hay una persona que está desaparecida, creo yo que lo correcto era que dentro de los actos de investigación se hiciera en primer lugar ese allanamiento para obtener, ver si la joven se encontraba allí o cualquier evidencia que diera a entender que estuvo ahí. Lo primero. Lo segundo, con la pregunta sobre si es legal, claro que sí, porque está autorizado por un juez que debe de determinar si en horas de la noche, porque vemos que fue en horas de la nocturnidad, se tenía ese permiso, porque para las horas de la noche el juez debe extraordinariamente establecer que más allá de las 6 de la tarde debe de realizarse. ¿Quién esté en el allanamiento? Lo correcto es que quien esté sea la persona a quien se le impute el hecho. Correcto. El imputado ya se encontraba bajo una medida de coerción. Lo correcto era que tuviera una persona que resida en esa vivienda. Dígase la ama de casa, otro familiar. Y yo siempre he dicho que, bueno, lo que abunda no daña. Okay. Y si hay una persona que representa al abogado, al imputado, que es técnico jurídico, ¿por qué no pudiera estar ahí? Si en Costa Rica se usa que en los allanamientos el juez va, ¿para qué? Para blindar y legitimar las actuaciones que allí se hagan. Pero tú has planteado un punto que para mí es fundamental. Ese allanamiento se hizo 7 días después. 7 días después. De la desaparición. ¿Tú crees que hubo negligencia del Ministerio Público o no tenían los elementos a mano para comenzar? Para eso deberíamos saber cuál era la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Qué teoría tenía? En ese momento en que solicitó la medida de coerción entendía que se trataba de una sustracción de un menor. Al verificar el contenido de lo que dice la madre, recuerda que estamos hablando de una mujer. Correcto. Segundo, menor de edad. Tercero, embarazada. En la noticia criminis que la hace la madre, está diciendo que ella presume que la razón por la cual se sustrae a la menor de edad es para realizarle un aborto. Un aborto. Por lo tanto, estamos hablando de una concurrencia de ilícitos penales. Entiendo yo que la teoría era, dentro del marco de los actos de investigación, principalmente luego de los interrogatorios o entrevistas a la persona que se presumen que la habían sustraído, realizar esos allanamientos.
Iván, ¿es válida la queja del abogado en ese momento de los imputados de que ellos debían de estar presentes en el momento del allanamiento y presentes también en el mismo apartamento? Dice Israel que a él no le permitieron subir al apartamento. Es decir, que se hizo la experticia, que él estaba ahí, pero que a él no le permitieron estar presente en el levantamiento de las evidencias. ¿Es válida esa queja? En principio sí es válida, porque, como bien decía Carlos, es un asunto de garantismos. Si en todo caso se encontraba en ese entonces, supongamos que se encontrara el imputado o la madre, tenía derecho a ver todas las pesquisas que habían hecho y qué se levantaba y qué se encontró y verificar eso. Eso lo prevé la misma ley. En todo caso, a falta de ello, su abogado estaba presente, debieron permitirle la entrada. Okay. Eso ya sería un asunto de discusión, la legitimidad del allanamiento con relación al impedirle al abogado de los imputados que estuvieran presentes y verificara el allanamiento. Eso va a tomar una connotación más amplia si hubiesen encontrado alguna evidencia, ¿verdad? O no, sobre el hecho y que pudiera arrojar luz al hecho. Entonces el juez tendría que verificar la legitimidad de la adquisición de esa evidencia. Porque recordamos bien que las evidencias que se utilizan en un proceso tienen la particularidad que serán legales si en principio fueron adquiridas de manera legal. Y eso implica que se haya respetado los derechos constitucionales de los imputados. Y, más bien, en el caso de la especie, con relación a que tuvieran presente al momento de la intervención a la vivienda. Perfectamente. No tenemos en este momento todavía una constancia de si ese allanamiento va a ser un elemento fundamental o básico. Pero podemos decir, y lo importante que fue ese acto de investigación, sí, porque no sé si me equivoco, es el mismo día en que arrestan al seguridad. Sí, sí, así es. Un allanamiento, sí, un allanamiento no debe ser visto como un acto de investigación de qué elementos de prueba, como tal, objetos, se pueden encontrar los documentos. Es que cuando uno va a un allanamiento, entrevista a personas. Hay personas que siempre, de una manera u otra, el espectador, el que está viendo, quiere decir o aportar cómo llegan a esa seguridad. ¿Cuál fue el trabajo de inteligencia que se hizo para llegar? Fácilmente el trabajo de inteligencia fue llegar, cuestionar a esa persona, verificar, observar que realmente en ese edificio hay cámara de vigilancia. Entonces, si hay cámara de vigilancia, vamos a cuestionar al seguridad con respecto a si tiene memoria, como sucedió que no tenía. Fíjate cómo algunos actos de investigación traen como consecuencia otras pesquisas. Pero una pregunta, esas declaraciones, Héctor, de seguridad, que vamos a verla ahora, hechas en medio de un proceso de allanamiento, con una autorización judicial para allanar, ¿pueden ser tomadas en consideración como elementos, declaraciones levantadas en un allanamiento? Es como le explicaba al principio de la pregunta. Si el allanamiento se considera legítimo, todo lo que se haya adquirido mediante ese allanamiento es legítimo. Ok, perfecto. Todo va a depender del juez si da como bueno y válido ese allanamiento, en virtud de lo que hablamos anteriormente. Yo entiendo, desde mi punto de vista, que el allanamiento, por ser autorizado por un juez competente, a la hora que se hizo, y si lo especifica así la hora del allanamiento, es un allanamiento totalmente legítimo en cuanto a su ejecución. Ahora bien, en cuanto a la práctica y la ejecución del allanamiento, en cómo se ejecutaba, que la ley prevé también una serie de requisitos en cuanto a la ejecución, entre ellos invitar a las personas que están dentro de la casa a observar a presenciar allanamiento. Y a presenciar el allanamiento, okay, que es lo que alega el licenciado Israel Rosario, que se le vulneró. Ahora bien, esa participación dentro de la casa es una cosa. Lo que se adquirió fuera de la casa es otra cosa. Okay. Y la legitimidad de lo que se adquirió fuera de esa vivienda, con la orden autorizada legítimamente por un juez, es totalmente válida. Perfecto. Y las declaraciones que obtienen de seguridad, que es un testimonio que se presta, ¿verdad?, sin coacción, voluntariamente, es una declaración totalmente válida y que se puede ser usado en un juicio de fondo. Vamos a ver cuáles fueron precisamente las declaraciones de seguridad del residencial Don Luis, donde siguen residiendo Marlin y Marlon Martínez. ¿Y quién se llevó el DVR? El DVR me han dicho con él que fue la policía que lo llevó. ¿Y se lo llevó la señora? No sé si fue ella. ¿Ella sí lo vio en video?
Ella sí vio el video. O sea, ella lo vio contigo cuando pasó eso, que el hijo bajó con el saco y todo eso. Sí, todo eso. Después que ella vio eso, ¿qué hizo? Ella Después que ella vio eso, que vio la grabación contigo, ¿qué ella hizo? se puso la mano en la cabeza, comenzó a gritar. Bueno, ahí está. Esas fueron las declaraciones. Queremos agradecer a la página Agenda 56. Esas imágenes son también exclusivas de esa página, aunque nuestros reporteros estuvieron presentes también en ese allanamiento que comenzó a prepararse desde mucho antes. Las imágenes fueron captadas por la página Agenda 56, a quien queremos darle el crédito correspondiente. Carlos, ¿qué te parece eso? A mí me preocupa de las declaraciones que se den. Bueno, es bueno que la sociedad, que la prensa haga su trabajo. Eso es importante. El problema es que este proceso fue la prensa y la sociedad, la que se empoderó y la que investigó. ¿Por qué lo digo? Esa persona está detenida, recién detenida ahí. Y previo a que el Ministerio Público depure, analice, investigue, obtenga y someta, ya toda la sociedad lo sabe. Fíjate que en ese momento ni estaba detenida todavía, ni era sospechosa la madre, pero tampoco dos personas que supuestamente también fueron detenidas. Están detenidas. Entonces, ¿qué también sucede? Parte de la investigación lo que busca es privada para los terceros. Es decir, cómo de una manera u otra el Ministerio Público, el cual lo felicitamos y todo lo que estamos haciendo aquí son críticas constructivas, sí, porque le ha dado paz a la sociedad y ha resuelto un proceso a medias en cuanto a varias de las personas vinculadas, cómo se escapaban situaciones así porque él estaba detenido en una camioneta. ¿Cómo se saca esa información? Tú me estás diciendo que el Ministerio Público no debió de permitir que Jamás. la prensa accesara a esa persona. Es como cuando hablemos del basurero. Pero ya sabemos, en la forma en que se encontró y por otras evidencias, que el cadáver en un momento fue movido de una escena a otra. Correcto. ¿Y cómo podía saber eso? Bueno, porque personas ajenas involucradas en el proceso sabían los pasos que daba el Ministerio Público. Ya. Y sabe de un proceso aquí que hubo famoso, en el que nosotros fuimos parte, Sí. De la mano de Amado, cómo hubo cierto hermetismo y solo salía a la luz la información luego de que era depurada y obtenidos los elementos de prueba. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a partir de ahí, tanto la defensa como la parte querellante y el mismo Ministerio Público, órgano acusador, parte en cuanto a que se cambie la versión de lo que se ha dicho. Entendemos. Es decir, ya esa persona ha dicho que fue sorpresa para la madre lo visto allí. Sí. Y yo escuché en Facebook, en las redes sociales, el abogado de la defensa, mi amigo Noel, amigo de Iván, que dijo que están ellos claros que al momento de que llega a esa vivienda, a la Torre de Luis, él fue solo y que bajó solo. Marlon. Por vía de consecuencia no hay un dominio del hecho por la madre de lo que ha acontecido, ha sucedido allí. Ok. En cuanto a que luego el Ministerio Público, o sea que después encuentre cualquier información colateral, porque una persona no tiene que estar dentro del edificio para tener algún tipo de cooperación. Con eso no estoy diciendo que ella haya cooperado en ese momento, pero ya está descartado de ella una participación previa en el hecho punible de el homicidio, el aborto, que eso va a ser una discusión muy rica, interesante. Claro, sí, no, vamos a discutirlo ahorita. Es el verdadero... Lo que digo es, para resumir, Carlos, la directora de prensa también de NTN está haciendo sus sugerencias jurídicas. Ella es abogada, ella es abogada también. Sí, casi abogada. Y este caso apasiona en todos los sentidos. Claro que sí. Y nos cuestiona todo. Sí. ¿Tú entiendes entonces, Carlos, que esas declaraciones de ese guardián favorecen de alguna manera a Marlin Martínez al final? Yo como investigador, yo aunque soy abogado en ejercicio, siempre me creo fiscal. Eso como que le queda a uno. Sí, uno se queda con él. Y al Ministerio Público le debo todo. Si le beneficia o no, va a depender del manejo y de la inteligencia que los abogados de la defensa técnica le saquen provecho a ellos y también de qué forma enderezan. Recuerda que el Ministerio Público es objetivo e imparcial. Y si el Ministerio Público es objetivo e imparcial, y partiendo de esas declaraciones, ya sabemos que en ese escenario la madre no tuvo ningún tipo de participación. Pero eso está en los libros, Carlos. Tú sabes perfectamente que el Ministerio Público aquí... ¿Sabes qué? Escúchame, para aclarar.
Lo que Carlos está diciendo es que el Ministerio Público tiene la obligación de recoger las pruebas de cargo y las pruebas de descargo. Correctamente. Y si hay alguna evidencia que de alguna forma exculpa o atenúa la imputabilidad de alguna persona, también debe de proporcionarla en ese sentido. Es correcto. Pero en la práctica jurídica, hay que decirlo, ellos lo saben mucho mejor que yo, el Ministerio Público en la mayor parte de las ocasiones se encarga solamente de recoger las evidencias que atribuyen responsabilidad y culpabilidad y se olvidan de las otras. Es correcto. Héctor, Siempre hemos aprendido mucho de ese tema. Sí, los dos han sufrido mucho. La renuncia, en este caso de Israel, pero en sentido general, la renuncia de un abogado en medio de un proceso de investigación. Israel, como persona respetuosa de su ejercicio y de la ética, no estableció las razones de su renuncia. Sin embargo, no sé si lo dijo él o fue una licencia de algún periodista. Él dijo, a mí me contrataron, supuestamente, eso no lo vimos, sino en el resumen que hizo un periodista, me contrataron para un rapto, no para un homicidio. ¿Puede afectar eso? ¿Qué repercusión tendría para el proceso esa renuncia de ese abogado o de cualquier abogado en medio de un proceso de investigación como este? Fíjate, ese es un asunto como muy subjetivo. Okay. Del investigador y de la persona juzgadora. En principio no debería tener ningún efecto, porque estamos hablando de pruebas. Y lo que diga un abogado y las razones que dé un abogado en un proceso para salir o entrar, no es un medio de prueba. Muy bien. Y obviamente no debería afectar el proceso directamente de la señora Marlene y el joven Marlon, con relación a lo que ha expresado ese comunicador, de lo que ha dicho Israel, que no sabemos si es así o no. Exacto. En esa tesitura, tenemos que verificar si de manera periférica induce o no al juzgador a tomar una decisión sobre esa base. Tú ves, que eso sí podríamos pensar que, bueno, si tú puedes pensar que el cliente tiene un contacto directo con el abogado y él le explicó una cosa y le salió con otra, o está confirmando con esto un homicidio, entonces, pero es algo, como te dije, muy subjetivo del juzgador. No debería en ninguna forma, en ninguna manera, causar ningún efecto sobre ese tema. ¿Qué quiso decir Carlos Bolívar Sánchez cuando le advirtió, no a Israel, sino a otro de los abogados de Marlene, que mucho cuidado con cruzar la línea de la complicidad? Quiero primero agregar algo, porque conozco del abogado que se está hablando, Sí, conozco de su Israel. capacidad, de su integridad, y entiendo que no ha salido por un temor a que el caso ha tomado una magnitud social, porque el abogado es un trabajo de medios, no de resultados, y evidentemente hasta el momento de que lo llevó a su altura. Entiendo, porque hoy escuché las declaraciones de él cuando la dio, y esa parte él no decía que era por ese motivo. Aunque algunas personas, a pesar de que sabemos todos eso, en las redes sociales estaban pidiendo la cabeza de Israel, Sí. la cabeza del otro abogado, la cabeza de Marlon, la de Marlon, Claro. y hasta la cabeza de varios periodistas del departamento de prensa. Casi exterior. siempre. Sí. Pero la práctica me ha enseñado a mí que luego de que pase el tiempo, en un proceso ya que va a juicio de fondo, cambian los escenarios, Sí. dependiendo de una cosa u otra. Correcto. Es decir, que eso es normal. Sí. Lo importante es cómo uno lleva el proceso. Y realmente creo que lo que existe es una diferencia entre la estrategia material con la estrategia de la defensa técnica. Cuando hablo de estrategia material, hablo de cuál ha sido el criterio que ha tomado los imputados, su coartada. Correcto. Si tú miras bien el proceso, te das cuenta que primero era una defensa negativa, luego pasó a una defensa positiva, después de coartada, porque establecían situaciones que lo eximía, y luego una defensa positiva de los hechos. Vi divergencia entre argumentaciones que hacía Israel a actuaciones que se dieron, como lo hablaremos lo del basurero, y quiero dejar para ese punto eso. Correcto. Entonces, cuando tú tienes una situación así, en que tú como profesional tienes un criterio jurídico de cómo debe llevarse el caso, y quizá los familiares, la propia víctima, imputado del hecho punible, hace que la cosa cambie, evidentemente que ya entonces tu trabajo está de más, porque o hay una insatisfacción de lo que tú estás haciendo como abogado, o hay una insatisfacción del cliente. Entonces, si no hay una estrategia entre el cliente y el abogado, lo correcto es lo que hizo Israel. Que estoy de acuerdo que no ha sido por la presión.
casi convencido, aunque no he hablado con él, que sea por la presión social de los medios. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Israel está acostumbrado a este tipo de temas. De esos tipos de Y temas. ustedes también están acostumbrados a que le den cajeta. Claro, en temas de relevancia. de mucha connotación social, específicamente de parte de la defensa técnica, tú vas a recibir toda la parte moral negativa de la sociedad sobre tu persona. Sobre lo que dijo el magistrado, que bien lo conoce Iván y yo en el tiempo que tuve Bolívar. Tú corroboras con Sí, es una persona... El criterio de Iván de que Bolívar es una persona... muy recta, con capacidad para eso. pero diría que apasionada. ¿Verdad? Diría que apasionado. Bolívar es apasionado. Apasionado, es Ok. decir, cuando tú lo escuchas, tú no sabes si está hablando con el fiscal o con un policía. Es decir, el trabajo del fiscal es un trabajo jurídico y legal. Él le da unos boches a la gente. Es jurídico y Le da legal. unos boches a la gente, increíble. No sé si me entiende. Entonces, cuando él dice que una línea, ya para todo el que está escuchando, existen evidencia o pruebas de que algún abogado está cruzando esa línea, entonces ahí que vienen los cuestionamientos. Okay. O rumores. O rumores. Entonces, una investigación. Los rumores siempre son buenos que salgan, pueden salir del abogado de la defensa, puede salir del mismo imputado, puede salir de ustedes de la prensa, nunca de un ministerio público. Si producción me consigue, por favor, las declaraciones de Cheo, el abogado, o uno de los abogados de Marlin Martínez. Ya tú sabes por dónde voy. Sí, porque yo quiero que veamos esas declaraciones, tiene que estar ahora, Sí. para que veamos esas declaraciones, porque a la luz de esas declaraciones fue que se produjo la advertencia de Bolívar Sánchez de que no se traspase los límites de la complicidad. Correcto. Pero vamos a ver entonces eso posteriormente. Mientras tanto, Carlos, tú hablabas del asunto de la búsqueda del cadáver en el vertedero. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver esas imágenes que también fueron recogidas por nuestro departamento de prensa a través de nuestros reporteros sobre la búsqueda del cadáver de Emily Peguero en el vertedero de aquí de San Francisco de Macorís. Antes de esa, de llegar a ese punto, Sí. o creo que luego fue, porque ahí no fue ese día, tú veías que en la prensa, en vivo, el vertedero, tú veías la búsqueda. Míralo ahí, Carlos. Correcto. Ese es Fíjate, el vertedero, sí. gran parte de toda la investigación y de la búsqueda era la prensa. Estaba en vivo en Facebook, tú lo buscabas en vivo, Sí, tú le dabas seguimiento, así yo le es. di seguimiento y decía, pero Dios mío, Así qué es. locura. Hasta cuando la guagua se paró, que hubo que cambiarle una goma, y se decía, nunca se supo si era verdad, que el imputado, Marlon, Escúchame, Carlos, ahí tenemos a Marlon, que para ambientar a la población, ese operativo de búsqueda se hizo con Marlon presente porque él parece que dio alguna referencia de que el cadáver estaba ahí. lo que yo quisiera ver si aparece el abogado de Marlon ahí. Es correcto. Eso el es lo abogado que de yo Marlon quiero ver, no estaba porque yo ahí. decía, pero Dios mío, La legitimidad de la acción. yo doy clase de alta investigación, módulo 4, en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Amado sabe y Felipe, que también son parte de la escuela, lo que eso significa. O sea, si llevaron al imputado y se sabe que está el imputado, tiene que estar su abogado presente, porque ya una persona que no es sospechosa, que está bajo una medida de coerción. Y lo más importante, ¿apareció el cadáver ahí? No apareció. ¿Estuvo ahí o existió algún tipo de evidencia que en un momento estuvo ahí y fue trasladado? Entonces, eso es lo que te dice a ti, que te contamina la información. Ok. ¿Y de dónde salió? Porque debió de estar el abogado de Marlon debió ahí. de estar. Porque si él quiso colaborar, autoincriminarse, Era obligatorio. Era obligatorio que estuviera ahí. Y de no estar ahí debe haber las razones del por qué eso sucedió ahí. Porque si no, tú entiendes lo que da a entender que todas las informaciones llegaron vía de los imputados. Toda la información fue bajo presión entonces, que apareció, o tenemos situaciones colaterales que dan el mismo resultado, que aunque haya una ilegalidad en que haya sido llevado para encontrar el cadáver, que por otra vía georreferencial, elemento de prueba documental o video, de que se encontraba en ese basurero, o donde apareció. Bolívar da explicaciones con relación a eso. Vamos a ver un poquito más hacia adelante. Pero vamos a hacer, Héctor, un ejercicio de abstracción. Si hubiera aparecido el cadáver ahí con Marlon presente sin su abogado, ¿eso habría contaminado ese asunto? Es un elemento vital del proceso. No estaríamos hablando de contaminación, estaríamos hablando de ilegitimidad, de ilegalidad. Porque ninguna actuación de investigación con el imputado puede hacerse sin la presencia del imputado. Okay. Porque el imputado no puede ser objeto de prueba. El imputado no puede ser él
en sí mismo una fuente de prueba sin la presencia de su abogado. De su abogado. Porque lo que le garantiza que se le respeten esos derechos, principalmente a la autoincriminación, es que tenga su asesor legal al lado. Porque ¿cómo pudiera Marlon determinar que estaba haciendo lo correcto para su defensa y para su beneficio procesal si él no tiene los conocimientos suficientes de la norma procesal penal? Okay. El único que podía garantizar eso era su abogado en ese momento. Y decir, y no en ese momento, previo a ese momento, cuando se supone que Marlon dio la información, porque se supone que Marlon da, porque él va y dice, según la prensa, que el cadáver estaba ahí y que lo había arrojado en un lugar determinado. Entonces, cuando esa información se da, que es una declaración del imputado, debe darse con todas las garantías constitucionales que establece la ley en presencia de su abogado. Y la misma ley dice que si no se hace así, todo lo que deviene ahí es ilegítimo, ilegal y no puede ser usado en un juicio de fondo. Pero sigamos suponiendo. Sí. Supongamos que... Otra suposición. Otra suposición. Sí. Porque no tenemos, lo que estamos aquí es analizando teóricamente claro, lo que ha sucedido. Pero déjame adelantarte algo, para que lo expliques con más elementos de conocimiento. Bolívar Sánchez dijo que ese traslado al vertedero es porque de forma exprofesa, tanto Marlon, bueno, en este caso Marlon Martínez, dijo que había lanzado el cadáver en el vertedero, que eso nunca ocurrió, que ese cadáver nunca estuvo en el vertedero y que ellos estaban ganando tiempo porque después intentaron negociar de que no se le impusiera medida de coerción a Marlon Martínez si ellos decían exactamente dónde estaba el cadáver. En otras palabras, Bolívar dijo que eso fue una medida de distracción de Marlon con relación a los investigadores. Lo primero que deberíamos de preguntarnos muy bien, ¿cómo él lo demuestra? Porque la palabra de un fiscal es la misma de un abogado. Es decir, son las pruebas, dos partes diferentes. Es decir, ¿en qué escenario se dio? ¿Y es válido o no algún tipo de negociación entre... Porque ellos, si veían como fuente de identificación del hallazgo del cadáver, en las entrevistas a la madre o al hijo, evidentemente lo que se da en esa atmósfera debe de ser redactado en un documento y de no ser así, usted le da uso, pero no lo divulga. Porque usted divulgarlo, ya usted está entonces corroborando y confirmando situaciones de hecho. Cuando decía sobre las suposiciones, digo, bueno, fueron al vertedero, ¿por qué tenía que saberlo la sociedad completa? ¿Qué sucedió al final? Bueno, si estuvo en otro lugar el cadáver, ¿qué hicieron? Bueno, lo movieron porque ya había un operativo. ¿O qué hace una persona que tenga evidencias sobre ese hecho punible? La va a destruir, la va a desaparecer o va a emprender la huida. Por eso es que la discreción y el hermetismo en una investigación es mejor que un periodista le llame a un fiscal arrogante, como me llamaban a mí, o tú tengas un conflicto con un periodista por no darle... Tú no dabas declaraciones. Yo no daba declaraciones hasta que un hecho punible no estuviera completo. Correcto. Porque es que entonces, es que lo que sale de tu boca, mañana te juzga. Es decir, que nosotros estamos partiendo en base a lo que usted está presentando. Vamos a ver, antes de la pausa, yo quiero que concluyamos en este punto. Quiero la opinión de los dos. Hasta este momento, lo que hemos visto son simplemente halagos, antes de este panel, al trabajo de investigación y muy específicamente a lo que fue la participación de Bolívar Sánchez. Sin embargo, hemos visto en esta primera parte de este panel que tanto tú, Carlos, como Héctor, han hecho críticas muy sólidas, muy fundamentadas, algunos aspectos procesales en ese sentido. O sea que parece que, aunque la población en su conjunto ha entendido que hubo un trabajo prácticamente extraordinario del Ministerio Público, es evidente que hay ciertos baches que vamos entonces después a analizar los niveles de consecuencias que pueden tener en el desarrollo de este proceso. Como ustedes vieron y se han dado cuenta, la escogencia de estos dos distinguidos especialistas en el área del derecho penal no fue al azar. Fíjense cómo hemos estado edificando, ellos han estado edificando a toda la población de San Francisco de Macorís, a la región nordeste y al país, siempre fundamentando todos sus criterios y fundamentando todo lo que han dicho en este caso. Por eso es que queríamos hacer este panel de expertos para clarificar todo lo relativo al caso de Emily Peguero. No se vayan porque esta fue la primera parte. Vamos a una pequeña pausa y entonces volvemos otra vez con Carlos Moreno y Héctor Iván analizando el caso de Emily Peguero.
está de feria. Disfruta de las mejores ofertas en V-Box y nuestra aplicación TV móvil. Descuentos en combos TV e internet. Precio de introducción en paquetes HD Premium. Visite el módulo Telenor en la Expoferia Mayorista y aprovecha las ofertas en pago por adelantado, ruletas de premios, concursos y mucho más. Telenor. En LIR Comercial estamos de feria. Pensando en ti, rebajamos todos los precios de nuestras tiendas. Así te llevas todo lo que necesitas rapidito, pero lo pagas al pasito. Desde el 21 de agosto hasta el 3 de septiembre. Aprovecha hasta un 70% de descuento en los muebles que necesitas o la cocina que te gusta. La gran feria de precio de LIR Comercial. Todo para tu hogar o negocio. Del 21 de agosto al 3 de septiembre. Te llevas todo rapidito y lo pagas al pasito. En la avenida Frank Grullón, frente a la Bomba Fortuna. Y salida a Santo Domingo. Educar es acción de amor. Telenor apoya la educación y entrega para los hijos de sus colaboradores bonos escolares por más de 400,000 pesos. Telenor, siempre comprometido con el bienestar y crecimiento de su gente. Somos Telenor. Hoy estoy feliz, para la calle me voy a jondear. Hoy me siento contento, me voy para la calle. Hoy se va a beber, no hay botella que exista que no se destape. Hoy se va a beber, hoy me siento contento, me voy para la calle. Hoy se va a beber, que no hay botella que exista. Porque cuando le creemos a Él, podemos ver su gloria en nuestras vidas. Elvis Batista y Salvatore Moreno llegan desde los Estados Unidos para traernos su grandioso concierto Le Creo a Él. Domingo 3 de septiembre, 3 de la tarde. Cancha San Martín, San Francisco de Macorís. Y como invitado especial, el padre Rigoberto Zamora. Colaboración, 100 pesos por persona. En la pista más moderna del Caribe, Racing Speedway, de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia, habrá furia sobre ruedas. Domingo 3 de septiembre, 10 de la mañana, otra gran batalla. En la cuarta carrera puntuable del campeonato Supergato de Moto Velocidad. Motores y pasolas zumbando. Domingo 3 de septiembre, hasta las 12, las mujeres no pagan. Invitan Martín Templario, Mora Racing y Telenor. Vuelve Expoferia Mayorista del 30 de agosto al 3 de septiembre. El Nordeste celebra la gran fiesta del comercio en su 23ª versión en el Club del Mayorista. Ventas de productos al más bajo precio, show artísticos, culturales, un evento multitudinario. Eso y más será Expoferia Mayorista, 23ª entrega del 30 de agosto al 3 de septiembre, dedicada a los emprendedores. Un evento de la Asociación de Mayoristas, Telenor y Publicarte. Estación de combustible Texaco Cenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Cenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en este panel de expertos con relación al caso de Emely Peguero. En esta primera hora, son 2 horas, es una pela que le estamos dando a estos especialistas nuestros, estuvimos hablando de toda la parte procesal del asunto. Ahora vamos a la parte fundamental, a la parte material. Y vamos entonces a iniciar, con el permiso de nuestros invitados, esta segunda parte, con el elemento decisivo de la aparición del cadáver de Emely Peguero, que en ese momento no se sabía que era el de ella. Sin embargo, posteriormente se determinó que ciertamente es así. Vamos a ver estas imágenes. ¿Fueron suministradas por quién, directora? Bardili la Antigua de Moca nos suministró estas imágenes. Nos excusan la crudeza y la hora, pero esto es un asunto que es para analizarlo precisamente, que estamos en eso. Carlos, Iván, yo quiero que ustedes me digan, en el momento en que estamos viendo estas imágenes, no está contaminada, bueno, ahí está Bolívar, porque Bolívar llegó después, pero eso estuvo desde un principio rodeado de toda la comunidad. Yo no sé si fue Bolívar que abrió la maleta o ya estaba abierta cuando él llegó. ¿Qué incidencia tiene, Carlos, esa muchedumbre? Otra vez vamos a agradecerle a quién, a Bardili la Antigua de Moca, que estuvo ahí y nos cedió estas imágenes para que pudiéramos nosotros compartirla con ustedes. ¿Qué te parece ese escenario, Carlos? Previo al hallazgo, evidentemente quien lo encuentra en la comunidad, no las autoridades. A veces es difícil, luego de que ya se llega al lugar donde aparece lamentablemente, en las condiciones que nadie quería que apareciera, la joven, controlar una multitud. Pero siempre es bueno mantener un acordonamiento, mantener a distancia porque hay autoridades. Lo que me preocupa de la situación, vuelvo y lo reitero, es que los hallazgos que se encuentren, las evidencias que se encuentren, sean vistas por toda la comunidad, sean vistas por la parte contraria, sea vista por el imputado o por los posibles sospechosos. Yo quiero que tú me permitas un paréntesis. Sí. Para apuntalar esto, porque eso sí me pareció a mí no risible por la gravedad de los asuntos. En el momento en que, momentos antes de que se produjera ese hallazgo, fíjate por qué se produce esa maleta, se produce ese hallazgo en esa maleta ahí. Cuando salen las autoridades judiciales que estaban en Salcedo para ir a Moca, a una finca donde presuntamente estuvo ese cadáver, había un canal de televisión que estaba transmitiendo en vivo. Y ese canal de televisión dijo, en este momento están saliendo hacia Moca las autoridades y van a una finca en donde supuestamente está el cadáver de Emely Peguero. Fíjate qué tanta razón tienes tú con relación a la contaminación del asunto, de la escena y de la propia investigación con relación a eso. La noche anterior, me apunta aquí producción, también estuvieron en una finca próxima a eso. Parece que evidentemente el cadáver estaba debidamente resguardado y cuando se dan cuenta de que los investigadores están llegando ahí, entonces se produce eso. Continúa acá. Entonces, más que lo visual que uno ve de quizás no hay una protección de la escena y que los hallazgos que se van encontrando es visto por todo el mundo, es las declaraciones que se dan. De que anteriormente fuera de cámara hablábamos sobre declaraciones que se daban de que es probable que estuviera en un freezer, que estaba dentro de un freezer por el nivel de conservación. Eso lo dijo tu amigo Bolívar Sánchez. De conservación que tenía, usted lo escuchó también entonces. Sí, pero entonces, el dueño de la finca tiene una carnicería y tiene unos freezer. Entonces, fíjate cómo todo el mundo, de una manera u otra, se vuelve CSI en este proceso. Entonces, lo que me preocupa del caso es que como ciudadanos, y como decía Bolívar, todos tenemos una cuota. Nosotros somos auxiliares de la justicia. Correcto. Pero ¿cómo podemos ser auxiliares de la justicia cuando otros comienzan a contaminar y envenenar? Entonces, cuando le echamos la culpa quizás a un juez que dañó el proceso y no realmente a ese personal que tiene que tener un control celoso. Ahí usted ve que da declaraciones el médico legista, que da declaraciones Bolívar Sánchez, y todo el que quiere dar las declaraciones con respecto a lo que apareció. El médico legista dijo, Héctor y Carlos, que había signos de que había sido degollada. Exacto. Y eso lo titularon.
en un canal. Fotografía sobre ese tema. Sí. Pero algo más interesante, Carlos y Washington, es, fíjate, si bien es cierto que el cadáver lo pudieron levantar, a esa maleta hubo alguien que la transportó. Tuvieron contacto directo con la maleta. El embalaje. Tuvieron contacto directo con el cadáver. Cuando tú contaminas o te dejas contaminar la escena de esa forma, ¿cómo tú podrías sacar, por ejemplo, evidencia como huellas dactilares de esa maleta? Elementos pilosos de que se encuentren objetos propios de materiales textiles que luego se pueda corroborar con vestimentas o ropa de la vivienda donde se hizo el allanamiento. De la posible persona que transportó el cadáver. Más aún te puedo explicar, la maleta pudo tener residuos de arena, de tierra, de donde tuvo en principio. Y cómo tú puedes comparar un análisis geológico de la tierra que tenía la maleta con la tierra donde supuestamente se encontraba, que podía ser un ente vinculante de la finca. Y tú pudieras decir, mira, con certeza, con seguridad, es que ese terreno que tenía esa maleta dentro o fuera de ella es compatible con el terreno de la finca, por ejemplo, que bien se puede hacer un análisis sobre ese tema. Todo esto contamina y te imposibilita como investigador vincular ese objeto con el origen de donde supuestamente se encontraba ahí. Otro punto importante, si había un freezer y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la fiscalía tiene los métodos para investigar si estuvo ahí, porque los cuerpos estilan fluidos. Y si estaba en un saco dentro, porque no iba a estar en la maleta, me imagino yo, dentro de la... No hemos escuchado ninguna información de que se haya hecho un análisis ni a ese freezer ni a la maleta. Pero me imagino que eso es parte de la investigación y que ellos estarán investigando sobre esa base para poder vincular ese hallazgo con el lugar donde ellos dicen que se encontraba en principio. Eso es asumiendo, ¿verdad?, que la investigación se está haciendo con todo su rigor, ¿verdad? Es correcto. Porque en este caso, por ejemplo, se vio en los medios de que el cadáver se levantó completo, con toda la maleta, pero después yo no he visto a nadie ni hablando de maleta, ni hablando de freezer, ni hablando de nada. Sin embargo, sí sabemos que hay dos personas que están detenidas y que son las personas que el propietario y el capataz de la finca en donde supuestamente estuvo ese cadáver. Vamos a ver, Héctor y Carlos, si les parece, lo que dijo Bolívar Sánchez después de que estaba saliendo del INASIF tras el traslado de este cadáver a Santiago, con relación a la identificación del cadáver y sobre todo algo que tanto Carlos como Héctor estuvieron comentando sobre la complejidad de una necropsia y el tiempo que se toma. Lo que pasa es que entonces eso que dijo Bolívar de la complejidad de una necropsia no se correspondió, digo yo, con el poco tiempo que transcurrió para que él diera datos tan concluyentes con relación a eso. Vamos a ver lo que dijo Bolívar Sánchez después de que trasladaron el cadáver y que se hizo la primera experticia en el INASIF. Ella murió, la causa, el modo se determina cuando concluya la necropsia. Pero sí, lo más importante en este momento es que ha sido identificada de manera positiva en un 100% que se trata de la niña desaparecida. En ese momento, Carlos, Héctor, lo que decía Bolívar es que hasta ese momento se había podido identificar plenamente que correspondía el cadáver a Emily Peguero. Pregunta, ¿había necesidad de una necropsia para eso? ¿La identificación del cadáver por parte de los familiares no habría sido suficiente para esa etapa específica? No, hay en una identificación, la primera parte es la filiación. La filiación pudiera un familiar decir que es, pero tú necesitas tener... primero, la filiación tú la puedes tener con un documento que tenga encima, con una identidad, digamos, un tatuaje, algo que lo identifique. Previamente, quizá la magnitud del caso, ya diciéndose que pudiera ser ella, previo los procesos, aunque no soy patólogo, tienen capas. Y la primera capa es identificar a quién pudiera ser esa persona, porque si no, la necropsia, al momento de hacerse, de realizarse, sería hacia una persona desconocida. Entonces, evidentemente que dentro de la necropsia se iban a buscar rasgos y características que pudieran determinar eso.
que debe de ser la parte de quien visualmente la identifica y de hacerle la pregunta del por qué usted entiende que esa persona puede ser su hija o puede ser su hermana o lo que fuere, usted pudiera corroborarlo por otros elementos. Perfecto. Y también pruebas, elementos circunstanciales que determinan la situación, la ropa, la misma situación del embarazo, el feto dentro, situaciones como esas pudieron justificar que pudieran individualizar el cadáver de manera certera y segura. Aparte de ya lo que dijo el colega Carlos, de que la identificó un hermano, supe que fue un hermano que identificó a la persona, y alguna situación visual del cuerpo que pudiera identificarla de manera más concreta. Lo interesante es ver qué dice que Iván, que fuiste en la pausa que hablaba de eso, del contenido de la necropsia, que ya todo el mundo la sabe, todo el mundo la conoce. Vamos a verlo, vamos a ver eso, pero antes yo quiero que hagamos un corchete, ¿no? Un paréntesis, para que no dejemos este punto fuera. Vamos a ver las declaraciones del abogado de Marlin Martínez, que provocó la advertencia de Bolívar Sánchez con relación a que ese abogado está a punto de traspasar los límites de la complicidad. Vamos a ver qué fue lo que dijo César José Hernández, nuestro amigo Cheo, con relación a este caso. Bueno, Marlon dice que realmente él no la mató, que fue una situación que se presentó, parece que ella fruto del embarazo empezó a expulsar sangre, él se asustó, no encontró qué hacer, trató de darle auxilio y fue una cosa que se nubló, él no encontró qué hacer, pero descartamos toda medida de violencia, no hubo violencia en ese hecho. Bueno, ahí está. Héctor, ¿tú crees que había razones para que Bolívar le lanzara esa advertencia tan grave a Cheo en esta declaración? Conozco un poco a Bolívar, que yo una vez, igual que Carlos, trabajé en esa institución del Ministerio Público, en ese entonces en Santo Domingo. El magistrado Bolívar es un magistrado muy aguerrido, muy fuerte, en lo que hace, se dedica. Ya podrán etiquetarle algunos epítetos que mucha gente dice de él, pero para mí es bueno. Para mí es excelente. Es bueno es excelente en lo que hace. Él sabe investigar y tendrá sus asuntos, pero bueno. En definitiva, en el caso per se, la situación es que creo que no tenías razón en la advertencia, y eso lo digo de manera clara porque Cheo lo que dice ahí es el imputado dijo. Él no está abrogándose situaciones o circunstancias que él haya informado al imputado que dijera tal cosa, y que tampoco es un acto de complicidad, porque es el trabajo del abogado asesorar a su cliente. Ahora, ¿qué podría ser una situación delicada si el abogado ya se convierte en un agente ejecutor de ocultamiento de lo que sería cuerpo del delito, evidencias, para entorpecer la investigación o ocultar evidencias? Ahí sí se compromete el abogado realmente en una situación que no sabemos si fue por las declaraciones de Cheo o por otras situaciones que hizo la advertencia el magistrado Bolívar. No, la advertencia de Bolívar fue por esas declaraciones. No, si fue por eso, honestamente no tenía por qué. ¿Tú estás de acuerdo, Carlos, de que ahí no hubo ningún... No se traspasó ese límite? En algunos casos se puede producir, ¿verdad? Cuando el abogado da la coartada, también él mismo y la construye, la fabrica. Así le dijeron a Pina Acevedo una vez. Pina Acevedo en el caso de Orlando Martínez, que era el abogado de uno de los imputados. Entonces, no, pues, él estaba en mi casa. Entonces, el abogado en ese caso no solamente explicó la teoría, sino que él mismo proporcionó la coartada a su cliente. Vamos a la experticia, vamos al informe forense. Vamos a ver lo que nos dice el primero Bolívar, que hace un resumen sobre lo que arrojó como resultado el informe forense del cadáver, de las causas que provocaron presuntamente la muerte de Emily Peguero. Vamos a ver entonces a Bolívar. De la necropsia arrojaron que hubo un asesinato, hubo un aborto inducido, y esas dos razones condujeron a la muerte de la joven. Bueno, ahí está. Eso fue un resumen muy resumido por parte de Bolívar con relación a eso. Sin embargo, ustedes los dos tienen conocimiento pleno del informe final de forense, y quisiéramos entonces ver cuál es la posición tuya, Carlos, y después la de Iván. Mire, es que vuelvo y le reitero, es que un informe tan fresco
que anda en los medios, todos lo hemos visto, yo lo tengo en mi celular, en WhatsApp. Si hay un aborto, no puede haber un asesinato. Si hay un aborto, puede haber un homicidio involuntario. Mi colega aquí presente sabe cómo... No tenemos por ahí, no hemos llegado ahí todavía. No hemos llegado ahí todavía. Sí. No hemos llegado ahí. Yo quiero que analicemos el asunto de, según el informe, fíjate, eso que presentó Bolívar fue en base al informe que el día anterior ya se había emitido y que la Procuraduría incluso lo hizo público. Ese informe no puede determinar un asesinato. Ese informe establece una causa de muerte. Ese informe puede establecer una condición física, natural que tenía una persona que en ese momento estaba embarazada y que había sido inducido un aborto en el que eso, si no vamos al informe, el informe tampoco te dice quién le produjo o le indujo el aborto. Ya con el golpe craneal, si quiere que lo dejemos más adelante. No, vamos ahora con el golpe craneal porque estamos hablando del informe. Por ahí, adelante, Héctor. Fíjate, la situación se da con la necropsia y las declaraciones que da el magistrado Bolívar Sánchez. Yo diría que ya él lo dice a raíz de que él tiene ha estado dentro de la investigación, pero como bien decía Carlos, un informe o un peritaje solamente dice una condición específica de lo que se analiza. En este caso, de manera particular, se hace una necropsia a un cadáver. ¿Cuál es el objeto y finalidad de una necropsia? Determinar la causa de la muerte. Y solamente eso va a decir, mira, esta persona murió a causa de tal y tal y tal cosa. Ahora bien, luego de ahí, con la investigación vamos a deducir si es un homicidio o un asesinato. Porque homicidio es, porque fue violenta. Ahora, ¿qué clase de homicidio? Entre todas las clases de homicidio que existen en el Código Penal Dominicano, estamos hablando. Ahora bien, con relación a lo que tiene que ver con lo que fue la causa de la muerte per se, que ahí es que yo pude ver en las conclusiones que me enviaron por WhatsApp, que decía, causa de la muerte. La joven murió por golpe craneal, ¿verdad? Que causó hemorragia interna y o hemorragia interna por el útero, ¿no? Por causa de embarazo inducido. Aborto inducido. ¿Eso es posible que se ponga en una necropsia? Eso es lo delicado del informe, que yo de manera particular veo, a raíz de decisiones que se han dado en la Suprema Corte, que conoce Carlos y conocen todas las personas que nos dedicamos a la labor jurídica, donde la Suprema Corte ha dicho que no se puede usar esa conjunción y porque o es una cosa o es la otra. Entonces, fíjate la situación que se da. Problemática de interpretación jurídica, porque existe el artículo 317 que habla del aborto como tal, y existe el artículo 295 que habla del homicidio. Entonces, puede haber las dos situaciones simultáneamente. Obviamente que estamos hablando de que el aborto como tal, el 317 habla del aborto del feto, no de la muerte de la persona. Pero aquí está diciendo que ese aborto produjo la muerte. Fíjate la gran diferencia desde el punto de vista penal que se produce aquí. ¿De qué estamos hablando? Que el aborto le produjo la muerte y también el golpe le produjo la muerte. Ambas cosas simultáneamente no pudieron haber pasado de un razonamiento lógico elemental. Y si se desprende del aborto que le pudo causar la muerte, ¿cuál fue el interés o la intención al momento de que esa persona muere? ¿Era producir un aborto? ¿Había algún interés de asesinar a...? Dime. Ese es el punto neurálgico. ¿Cuál era la finalidad de Marlon? ¿Cuál era la intención? ¿Matar o abortar? Esas son las condiciones y las causas fundamentales que se toman como base principal para determinar si una acción corresponde a un tipo penal en específico. Si quisiera matarla, el escenario correcto fuera la casa de la madre a plena luz del día, abortándola y luego montándola en un saco, evidentemente. Vamos a ver, ¿qué dijo Bolívar Sánchez? Bolívar Sánchez, antes del conocimiento de la medida de coerción a Marley Martínez, el día de ayer, él dio lo que parece ser ya la teoría concebida del caso con relación al Ministerio Público. Yo no sé si tenemos en producción eso. Está en una información que dice Bolívar Sánchez describe el caso. Si no, entonces vamos a resumirlo. ¿Qué dijo Bolívar? Bolívar dijo que Marlon llevó a Emily Peguero al apartamento. Correcto.
y que en ese apartamento le intentaron hacer un aborto por vía mecánica, ¿verdad? Sí. Por vía mecánica. Y que ese aborto salió mal y por consiguiente la niña se desangró. Y que en ese escenario, entonces a la niña le dieron un golpe contundente, que es el golpe que aparece en la cabeza. Marlon coge a Emily, la mete en un saco y la tira debajo de un puente en la boca. Sí, no, pero lo tenemos ahí. Entonces, luego de eso, Marlon llama a su madre. La mamá no está ahí, ni conoce lo que va a hacer Marlon, según dice Bolívar Sánchez. Ni conoce lo que va a hacer el hijo, ni conoce el resultado de eso que ocurrió. Cuando la llama, le dice, mamá, hice esto y pasó esto. Y tiré el cadáver en tal sitio. Y la madre entonces, según las declaraciones de Bolívar, Ministerio Público, decide en ese momento asumir una posición activa en cuanto a la desaparición del cadáver, y a partir de ahí entonces ella asume y toma todas las medidas correspondientes, incluyendo el hecho de trasladar ese cadáver del lugar en donde estaba a la finca de Moca, y entonces después el traslado correspondiente. Esa es la teoría del caso según Bolívar Sánchez. A partir de esa teoría, esas son, ahí es en donde están las declaraciones, donde Bolívar menciona de forma expresa. Vamos a ver con sus propias palabras, para que yo no tenga por qué interpretarlo, sino escucharlo de su propia voz. ¿Qué fue lo que dijo Bolívar Sánchez sobre lo que parece la teoría del Ministerio Público sobre este caso? Adelante. Una medida de coerción con un tiempo de prisión más alto que nos permite completar el expediente. ¿Un año? Bueno, podría ser un año, podría ser 8 meses. ¿Se va a conocer aquí en San Francisco? Sí, claro. Esta es la jurisdicción natural de ese caso. Ok, ¿y cuáles pruebas ustedes encontraron para avalar esa acusación? Muchísimas. ¿Cuáles? Serán presentadas un momento. Pero hoy mismo se conocerá la medida de coerción. Bueno, ya depende de la juez. Hay una juez designada. El Ministerio Público está preparado hace ya unas horas para presentar la medida. Todo depende de la juez. Vamos aquí. En esa parte de esa entrevista que le hiciera NTN a Bolívar, Bolívar dice exactamente lo mismo que yo le he descrito. En virtud de eso, Carlos, después voy con Iván. Sí, en virtud de eso, ¿cuáles serían los tipos penales imputables a Marlon y a Marlene, y cuáles podrían ser las consecuencias? Mira, en primer lugar hay que tomar en cuenta qué responsabilidad tiene la madre de denunciar a su hijo, tomando en consideración el escrito que sea tal cual tú has dicho, Washington. Sí. Ella no tiene una responsabilidad de denunciar a su hijo. Digamos, por todo lo que se ha dicho, que lo que ella ha hecho, igual que las dos personas que están sometidas, sí, es ocultar el cadáver. El legislador fue sabio. El legislador, primero no hay una coautoría, porque ya es un hecho consumado. Ya está muerta la niña y ha sido arrojada en un lugar. De ahí para allá es que tiene información la madre. ¿Hay una coautoría? Evidentemente que no. ¿Hay una complicidad? Evidentemente tampoco que no. ¿Por qué no hay complicidad? Le voy a decir por qué. Cuando usted analiza el artículo 59 y 60, literalmente, y van a poder leerlo, habla de una acción para la consumación de un hecho. ¿Qué hizo el legislador en el 359? Determinó lo que es el ocultamiento de cadáver y una pena que es de 6 meses a 2 años. El ocultamiento de cadáver. El ocultamiento de un cadáver, cuando tú lo lees. Para evitar la comisión del crimen. Pero que el legislador no lo hizo directamente, lo supo hacer. Es decir, al delito de ocultamiento de un cadáver le estableció una pena. Porque tú no accionas luego de que ya una situación se ha dado. Cuando tú en el 59-60 es la colaboración y cooperación para obtener algo. No, pero un momentito. Vamos a leer el 359. Sí, no, pero antes de leer, vamos a ver. Tú me estás diciendo que las acciones de Marlene Martínez de intentar ocultar de ser cierto, exacto. Sí, el cadáver de Emily Peguero para evitar que su hijo fuese procesado, no es un acto de complicidad. Si nos vamos al ocultamiento
traslado del cadáver, de esa situación como tal, está tipificada con su elemento constitutivo en el 359, porque el 59 y 60 te habla de la acción calificada como crimen o delito que dentro de la dádiva, promesa, amenaza, etcétera, etcétera, faciliten los medios que hubieran servido para ejecutar la acción. Cuando tú analizas el contenido completo, te va a toda la doctrina de que habla sobre derecho penal especial, sobre la complicidad, te habla sobre la acción de tal. Ya confirmado el hecho, ejecutado, tú tienes que irte al 359, que dice el que ocultare o encubriera el cadáver de una persona asesinada o muerta, fíjate, ya esa acción, a consecuencia de golpe o herida, será castigado con prisión correccional de 6 meses a 2 años y multa de 20 a 200 pesos. Es decir, si el trabajo queda en la esfera de algún traslado, llamada, de ocultación del cadáver, el Código Penal, vamos a cambiarlo entonces. En base a esa situación, vamos a cambiar lo que es el significado de complicidad. Pero espérate, porque ahora yo... Porque hay dos teorías que me gustan mucho, que Amado me encantó en todo este proceso estableció, de Hans Kelsen, sobre la teoría causalista y la teoría finalista. Bueno, que ya hay una acción, ya hay una situación que ya se ha dado, ya está hecho, hay un homicidio, asesinato con todo su elemento constitutivo y todo el que haya cooperado para llegar a ese fin. Ya ha hecho esa situación como tal. El hecho de trasladar y ocultar el cadáver, hay una calificación jurídica, no sé qué opina. Antes de escuchar a Héctor, vamos a ver, vamos a resumir tu posición con relación a esto. Tú nos estás diciendo que de acuerdo a la teoría del caso que ha planteado el Ministerio Público a través de Bolívar Sánchez, a Marley Martínez, la madre de Marlon, no se le puede imputar ni una coautoría ni una complicidad en el asunto de la muerte de Emily Peguero. Haciéndote un paréntesis. Recuérdate que cuando la persona del video dice que la madre se entera de que esa situación, se pone la mano en la cabeza, llora, todo lo demás, luego él se va y a pregunta que se le haga, él no sabe quién se lleva la memoria. Él no está ahí cuando se lo llevan, y se lo llevan son personas que se ponen como autoridades. Hay una versión que dice. ¿Ha dicho él o se ha podido corroborar que quien manda a esas dos personas es su madre? Porque ahí, con respecto a esa evidencia que incrimina a su hijo, si se demuestra que ella es quien da la autoridad para esa situación o paga para que se lo lleve, pudiera existir la complicidad. ¿Para qué? ¿Para trasladar el cadáver? No, estoy hablando de la memoria, del video. Del video. Por eso dice un paréntesis que si es solamente lo que hablamos anteriormente, no pueden llevarlo más allá de lo que mencionaron. Pero podemos asumir, tú me corriges, que el hecho de ella también dar instrucciones para que el video desaparezca es lo mismo que hizo con el asunto del cadáver. Correcto, pero el video, según en el video que le preguntan a él que quién se llevó, él dice que él no sabe, que él no estaba ahí. Ahora puede él cambiarlo y decir que después él se enteró, después ya de estando arrestado, fue en la cárcel entonces que le dijeron que quien se lo llevó fue alguien mandado por ella. Héctor, entonces tú, una pregunta, ¿tú estás de acuerdo con el criterio de Carlos de que viendo la situación como la ha descrito Bolívar Sánchez, no se puede retener ni complicidad ni coautoría con el asesinato en el caso de Marley Martínez? Es bueno hacer una nota al margen, y es decir, que nosotros estamos dando una opinión en base a lo que se está planteando. Claro, en base exactamente. No podemos... Escúchame, yo quiero, Héctor, por favor, consíganme, antes de que termine este programa, las declaraciones de Bolívar Sánchez, que están en ese mismo material, pero yo quiero las declaraciones en donde él está describiendo paso por paso lo que según él y lo que según el Ministerio Público ocurrió en el caso de Marley Martínez y de Emily Peguero, porque este es el punto fundamental de este asunto en este momento. Te escucho. Sí, le decía que todo lo que las opiniones que estamos dando el licenciado Carlos Moreno y yo se basan exclusivamente en lo que se ha dicho en la prensa y lo que se está comentando. Muy bien. Obviamente que todo eso no es un hecho de manera oficiosa, que sea así, que el Ministerio Público lo vaya a plantear con relación a los hechos o teoría del caso que vaya a tomar la Fiscalía sobre esa base. Ahora bien, sobre la base del hecho que se expresa Bolívar, decir que esta persona no se da cuenta al momento que ve el video, si ese hecho es un hecho cierto, un hecho real, comprobado, y que la Fiscalía lo va a tomar como base fundamental de su acusación,
no podría haber una coautoría. No hay coautoría. Okay. Imposible, porque ¿qué es un coautor? Un coautor es un verdadero autor, que sin su presencia o sin su ayuda fuera imposible que se materializara el hecho en el cual se está discutiendo. Perfecto. No hay coautoría. Obviamente que si tú analizas de manera sencilla que ella no sabía que él iba a cometer ese hecho previo a la comisión del hecho, no supo cuándo la llevó a la casa, él entró solo, salió solo, ella no se encontraba en la casa y lo botó solo. ¿Cuál fue la participación fundamental de la señora Marlene para encajarle o endilgarle lo que es una coautoría? Y la Suprema Corte ha dado sentencia sobre ese punto. Creo que una sentencia famosísima ahí, Carlos, de Pau Castro fue, sí, de Pau Castro, con el caso de Orlando Martínez, donde estableció por qué Pau Castro era un coautor del hecho, porque si él no choca o no da seguimiento, no choca el carro de Orlando por atrás, Orlando no se para, y entonces Marianito y el otro no habían podido ejecutarlo. Perfecto. Entonces, ese tipo de acciones son los que se constituyen una coautoría, porque sin la acción indispensable de esa persona no hubiese podido jamás cometerse el hecho punible. Ahora bien, el asunto de la complicidad que habla Carlos es un aspecto muy delicado, pero fíjate, desde el punto de vista, como decía Carlos, que era lo que yo estaba chequeando en su exposición, si solo fuese el asunto del cadáver, ¿verdad? Del traslado del cadáver, obviamente que eso es un tipo penal independiente, un tipo de penal autónomo, es un delito de manera independiente. Fíjate si podrían ser, por ejemplo, la persona que trasladó el cadáver de un lado a otro, que supuestamente se llamó, que se le dijo que lo moviera de un lado a otro. Las dos personas están detenidas. Que están detenidas, sí. Pudieran ser cómplices de una situación que ellos no sabían qué pasó. O que ya se hizo. Bueno, es un asunto de análisis. ¿Tú ves? Ahora bien, si ella se le demuestra que ocultó evidencia, que también, Carlos, es un delito también. Sí. El ocultamiento de evidencia es obstrucción a la justicia. Y eso sí, pero yo propongo lo siguiente, Héctor. Yo creo que vayamos a una pausa. Mire por qué. Yo necesito que producción en esta pausa me consiga las declaraciones de Bolívar. Están en la carpeta que se preparó para esta producción, ¿verdad? Yo necesito eso. ¿Por qué? Porque para mí el elemento fundamental de este asunto estriba en ese punto. Es decir, nuestros panelistas están partiendo de un resumen que le hemos hecho. Y ese resumen debe de ser contrastado con lo que ha dicho Bolívar Sánchez. Y si Bolívar Sánchez efectivamente dijo eso que hemos resumido, nuestros panelistas están diciendo que a Marlene Martínez, que están pidiendo su cabeza, y que el propio Ministerio Público ha dicho que va a pedir la pena máxima, ni se le puede aplicar un concepto de coautoría ni un concepto de complicidad. Entonces yo necesito ver y que escuchemos a Bolívar Sánchez dando el resumen del caso para que entonces nuestros panelistas verifiquen eso y ver si corroboran o rectifican ese criterio. Vamos a la pausa. Telenor está de feria. Disfruta de las mejores ofertas en Vibots y nuestra aplicación TV móvil. Descuentos en combos, TV e Internet. Precio de introducción en paquetes HD Premium. Visite el módulo Telenor en la Expoferia Mayorista y aprovecha las ofertas en pago por adelantado, ruletas de premios, concursos y mucho más. Telenor. Educar es acción de amor. Telenor apoya la educación y entrega para los hijos de sus colaboradores bonos escolares por más de 400,000 pesos. Telenor, siempre comprometido con el bienestar y crecimiento de su gente. Somos Telenor.
la calle, me voy a jondear. Hoy me siento contento, me voy para la calle. Hoy se va a beber. No hay botella que exista que no se destape. Hoy se va a beber. Hoy me siento contento, me voy para la calle. Hoy se va a beber. Que no hay botella que exista. Porque cuando le creemos a Él, podemos ver su gloria en nuestras vidas. Elvis Batista y Salvatore Moreno llegan desde los Estados Unidos para traernos su grandioso concierto Le Creo a Él. Domingo 3 de septiembre, 3 de la tarde. Cancha San Martín, San Francisco de Macorís. Y como invitado especial, el padre Rigoberto Zamora. Colaboración, 100 pesos por persona. Vuelve Expoferia Mayorista del 30 de agosto al 3 de septiembre. El Nordeste celebra la gran fiesta del comercio en su 23ª versión en el Club del Mayorista. Ventas de productos al más bajo precio, show artísticos, culturales, un evento multitudinario. Eso y más será Expoferia Mayorista, 23ª entrega del 30 de agosto al 3 de septiembre, dedicada a los emprendedores. Un evento de la Asociación de Mayoristas, Telenor y Publicarte. En la pista más moderna del Caribe, Racing Speedway, de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia, habrá Furia sobre ruedas. Domingo 3 de septiembre, 10 de la mañana. Otra gran batalla en la cuarta carrera puntuable del campeonato Supergato de Moto Velocidad. Motores y pasolas zumbando. Domingo 3 de septiembre, hasta las 12, las mujeres no pagan. Invitan Martín Templario, Mora Racing y Telenor. Telenor está de feria. Disfruta de las mejores ofertas en Vibots y nuestra aplicación TV móvil. Descuentos en combos, TV e Internet. Precio de introducción en paquetes HD Premium. Visite el módulo Telenor en la Expoferia Mayorista y aprovecha las ofertas en pago por adelantado, ruletas de premios, concursos y mucho más. Telenor. En LIR Comercial estamos de feria. Pensando en ti, rebajamos todos los precios de nuestras tiendas. Así te llevas todo lo que necesitas rapidito, pero lo pagas al pasito. Desde el 21 de agosto hasta el 3 de septiembre. Aprovecha hasta un 70% de descuento en los muebles que necesitas o la cocina que te gusta. La gran feria de precio de LIR Comercial. Todo para tu hogar o negocio. Del 21 de agosto al 3 de septiembre. Te llevas todo rapidito y lo pagas al pasito. En la avenida Frank Grullón, frente a la Bomba Fortuna. Y salida a Santo Domingo. Educar es acción de amor. Telenor apoya la educación y entrega para los hijos de sus colaboradores bonos escolares por más de 400,000 pesos. Telenor, siempre comprometido con el bienestar y crecimiento de su gente. Somos Telenor. Hoy estoy feliz, para la calle me voy a jondear. Hoy me siento contento, me voy para la calle. Hoy se va a beber. No hay botella que exista que no se destape. Hoy se va a beber. Hoy
Porque cuando le creemos a Él, podemos ver su gloria en nuestras vidas. Elvis Batista y Salvatore Moreno llegan desde los Estados Unidos para traernos su grandioso concierto Le Creo a Él. Domingo 3 de septiembre, 3 de la tarde. Cancha San Martín, San Francisco de Macorís. Y como invitado especial, el padre Rigoberto Zamora. Colaboración, 100 pesos por persona. En la pista más moderna del Caribe, Racing Speedway, de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia, habrá furia sobre ruedas. Domingo 3 de septiembre, 10 de la mañana, otra gran batalla. En la cuarta carrera puntuable del campeonato Supergato de Moto Velocidad. Motores y pasolas zumbando. Domingo 3 de septiembre, hasta las 12, las mujeres no pagan. Invitan Martín Templario, Mora Racing y Telenor. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la última fase de este interesante panel de expertos con relación al caso de Emely Peguero. Hemos discutido el asunto de la parte procesal. Nuestros expertos han analizado y han enjuiciado esa parte procesal, ¿verdad? Sin cuestionar el trabajo, el carácter de especialista de Bolívar Sánchez como cabeza de esa comisión, pero han planteado algunos criterios con relación a ciertos baches en el proceso. Ahora estamos discutiendo un punto fundamental, sobre todo en virtud del anuncio que hiciera el Ministerio Público a través del Procurador General de la República, de que estaría intentando hacer todo lo posible por pedir pena máxima para todos los implicados, a raíz de la efervescencia social que ha provocado este proceso. Lo que estamos analizando es, a la luz de esa teoría del caso que tiene el Ministerio Público, que no necesariamente, tal como ellos han explicado, es lo que va a ocurrir finalmente, lo que se va a determinar en el tribunal, porque ahora es que viene el proceso de investigación, cuáles serían las implicaciones penales del caso. Lo que estamos discutiendo ahora mismo en este momento, y estamos escuchando la opinión de nuestros expertos, es si Marlene Martínez podría ser objeto de una imputación como coautora o cómplice del hecho. Ya hemos ubicado, el Departamento de Producción ya ubicó lo relativo a las declaraciones de Bolívar Sánchez, que para nosotros, por lo menos hasta este momento, hasta tanto no se desarrollen otras teorías y se obtengan otras evidencias, es lo que el Ministerio Público tiene hasta ahora con relación a este proceso. En lo que producción nos enseña eso, me gustaría preguntarle tanto a Carlos como a Iván, ¿qué opinión le merece a ustedes si ayuda o perjudica a la consecución final de la persecución y enjuiciamiento penal lo que ha ocurrido tanto en los medios de comunicación como en toda la población? Ha habido incluso manifestaciones callejeras. En el día de ayer se produjo hasta daño físico al Palacio de Justicia. Eso cuando la población, vamos a llamarla así, se empodera y decide asumir un caso como si fuera propio y usando esos métodos, ¿ayuda o contamina la solución final del proceso? Bueno, hay que ver de qué lado del cristal uno se encuentra. Pero la realidad es que todos, incluyéndonos nosotros, que quizá se entiende que hemos hecho un criterio de defensa, quizá de un lado u otro, y no es eso, sino claro, un aspecto crítico y jurídico, claro. Queremos que haya una verdad revelada y que cada quien pague justamente por el hecho que ha cometido. A veces el clamor, el populismo penal, de una manera u otra, aceleran los procesos y todo lo que es prematuro no nace bien. Entiendo que no, que aún los comentarios que hemos hecho va a depender al final el acto conclusivo de cuál elemento de prueba va a presentar el Ministerio Público, si se encuentran o no contaminados. Si están contaminados y no existe una forma
paralela, por otro método, otro medio, se hubiera llegado al mismo resultado, va a ser una prueba nula, espurria. Pero hasta ahora, aún lo que nosotros hemos mencionado, sí el Ministerio Público tiene elementos de prueba, no un hecho controvertido de que el joven la buscó a ella, de que estuvo en esa casa, y testigos que dicen que la vieron subir y no la vieron bajar. Entonces hay evidencia, hay testimonio, hay elementos de prueba. Lo importante es que la pasión no ciegue a los investigadores, que presenten, cuando un proceso se daña, cuando se le echa aditamento. Es decir, a veces dice, mira, la comida quedó buena, pero le echaste demasiado sal. Es decir, que es una calificación jurídica real, unos hechos que se presenten en una acusación, que se presenten unos hechos reales y comprobables por los medios de prueba, sí, y no magnificar y quizá poner situaciones que no son. Héctor, la pregunta que se están haciendo miles de personas en las redes sociales, te la voy a hacer a ti ahora. ¿Hay condiciones en San Francisco de Macorís para conocer ese proceso? ¿Tú crees que tendrían los imputados, dado el nivel de indignación que ha provocado el hecho, las garantías necesarias para tener un juicio justo y adecuado en esta jurisdicción? Sí, yo creo que sí, que aquí hay la suficiente capacidad en los jueces que componen todo el tren judicial de nuestra provincia, sí hay una gran capacidad. Sí entiendo que hay cosas que no se pueden evitar, ni aquí, ni en Santo Domingo, ni en ninguna provincia, que es aquello que tú te referías sobre las manifestaciones o populismo penal, como lo llamamos los abogados, a ese tipo de acciones de la sociedad, que muy justificada desde su punto de vista ellos lo hacen, que es el hecho de sentirse indignado por un hecho de esta categoría y salen obviamente a pedir justicia. Escúchame, Héctor, yo quiero que compartamos con nuestros televidentes lo que ocurrió en el día de ayer con las medidas de coerción, lo que pasó en el Palacio de Justicia, las medidas de seguridad que hubo que tomar con Marlene Martínez, para que entonces tú puedas corroborar todo lo que estás diciendo. Ahí está, miren, ese es el momento en que están introduciendo a Marlene Martínez. Ya antes el Palacio se estaba quemando afuera, ¿verdad? Desde tempranas horas. Sí, el coronel Menéndez confirmó al departamento de prensa que tenía más de 100 policías en ese asunto. Fíjense cómo con todas esas medidas. Y Marlene Martínez entonces cuando llega, parece que evidentemente, ¿verdad?, la presión de todo el proceso hizo que se desmayara. Miren ustedes ahí, cayó al piso, ¿verdad? Y todo el mundo, o una buena parte de la gente que estaba frente al Palacio de Justicia, pues sencillamente estaba pidiendo poco menos que su cabeza en ese sentido. Por eso es que te pregunto, Héctor, si tú entiendes que hay condiciones en San Francisco de Macorís para conocer objetivamente ese proceso. Fíjate, como te decía, yo creo que sí la hay. Aquí hay muchos jueces capacitados, muchos jueces íntegros. Entiendo que no deja de influir este tipo de cosas, pero entiendo que son cosas pasajeras también, que el momento la amerita. Hemos tenido casos anteriormente, igual o más de más magnitud social que este. Sí, pero el resultado ha sido condenaciones a pena máxima todos, porque ciertamente ha habido muchos casos que han estremecido la conciencia de San Francisco de Macorís, pero todos han terminado igual. ¿O hay algún caso que haya impactado de forma decisiva en la comunidad franco-macorizana y que haya terminado con un descargo? Digo, yo estoy preguntando eso, ¿verdad? Bueno, no es un juicio que estoy emitiendo, sino preguntando. Realmente sí, ha habido casos. Lo que pasa es que los jueces van a ver las pruebas. Realmente fíjate lo que se ha visualizado en este caso. Actualmente lo que se ha visualizado en este caso es de un asesinato y coautoría. ¿Qué te parece si mañana un juez dice que no es así? Vamos entonces a ver lo que hemos estado pidiendo. Vamos a ver la teoría del caso según el Ministerio Público en atención a todo lo que ha recogido en este momento. Y entonces cuando vengamos de esas declaraciones de Bolívar, venimos con nuestros expertos para culminar entonces este panel estableciendo las consecuencias jurídicas para Marlon y para Marlene en atención a esa teoría. Vamos a ver a Bolívar. Tiene varias fases, porque primero Marlon lanza el cadáver en el puente Colón. ¿Y la bomba de Silomé? No, en el puente Colón. Luego
Luego, eso fue como casi a las 12 del mediodía. Porque la niña muere entre las 11:30 y las 12 del mediodía. Él lanza el cuerpo. El miércoles 23. Él lanza el cuerpo en ese lugar y luego, cuando la madre llega, que estaba en la ciudad, se entera de lo que ocurrió, él le dice todo lo que hizo y ahí es que ella entra entonces en una actividad de complicidad full, pero dame la expresión, pero todo el mundo entiende lo que es full, para salvar a su hijo de la situación. Ella dice en su expresión, que todos lo escucharon, que ella hizo lo que una madre debió de hacer. Todos entendemos cosas diferentes. La vimos llorando en la audiencia de Salcedo. Sí, pero los actores también lloraron. Después del Puente Colón, ¿dónde? Entonces, ese día, después que él lanzó el cuerpo ahí, alrededor en la mañana del miércoles, luego van a eso de las 12 o la 1 de la madrugada y recogen el saco donde estaba, lo llevan a un lugar. Luego en ese lugar planifican desaparecer el cuerpo. Es ahí donde lo introducen en la maleta, lo llevan a un tercer lugar. Lo movieron 3 veces según lo que nos dan nuestra investigación. ¿Pero ellos fueron que declararon o las investigaciones? Tenemos declaraciones de eso, de los imputados, todos en declaraciones, ellos todos. Las declaraciones de Marlon. Tenemos declaraciones de 3 y 4 horas del caso. O sea que después del Puente Colón se reunieron en un lugar, de ahí es en el lugar sí, ya ahí la madre estaba al vertedero y después del vertedero. No, vertedero, aquí no se habla de vertedero. Nunca se cuerpo. Esas fueron cuestiones que ellos dijeron para despistar a los investigadores y para ganar tiempo, porque ellos estaban negociando en el sentido de que si ellos entregaban el cuerpo, como que era un pollo que tenían guardado en una nevera, no le iban a dar prisión preventiva. Esa era la negociación que ella pretendía. Ahí está. El resumen que nosotros hicimos ahorita es completamente fiel con eso. Dice, oigan bien, Carlos e Iván, con esto vamos a cerrar este panel y les informo y les advierto desde ahora que lo que ustedes van a decir a partir de este momento es lo que vamos a reseñar en las notas de prensa que van a ser enviadas y que van a ser remitidas a todos los medios de comunicación que tienen que ver con este grupo Telenor. Dice Bolívar Sánchez que Marlon Martínez se enteró de los hechos cometidos por Marlin se enteró de los hechos cometidos por Marlon después de que se había producido la muerte de Emily Peguero y después de que Marlon había tomado un saco y había lanzado el cadáver en Colón, y que después de eso entonces la madre asumió una posición activa en el intento de desaparición del cadáver. Carlos Moreno tiene en ese escenario el Ministerio Público la posibilidad de vincular a Marlin Martínez en una coautoría o a una complicidad de esos hechos. Coautoría imposible, porque ya es un hecho consumado. Ya hay un homicidio y ha habido un aborto inducido. Y luego del lanzamiento, si existen los elementos de prueba que demuestren que el ocultamiento del cadáver, ella participó en el ocultamiento del cadáver, ordenando, mandando o pagando, la convierte en ocultamiento de cadáver. No en complicidad de un asesinato o de un homicidio, evidentemente que no, sino de ocultamiento de cadáveres, que es una infracción aparte cuya máxima condena es 2 años. De 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. Obviamente, el Ministerio Público, estamos en base a lo que ha dicho el Ministerio Público, que fue el que investigó. Correcto. Pero si aparecen otros elementos de prueba más allá de una participación del ocultamiento del cadáver, sí, más allá, sí pudiera aparecer una complicidad. Okay. Pero si es del cadáver, el ocultamiento, hay una pena tipificada con los elementos constitutivos propios de ella y una sanción penal. Héctor, con relación a Marlon Martínez. ¿Con relación? Con relación a Marlon Martínez, no Marley, Marlon. Asumiendo lo que está diciendo Bolívar. Llevó la niña al apartamento, intentaron hacerle un aborto, el aborto salió mal y después él coge el cadáver, lo mete en un saco y lo lleva a un puente. ¿Cuáles serían
los tipos penales en contra de Marlon? Fíjate, en principio estaríamos hablando del artículo 317 del Código Penal Dominicano, que habla del aborto, ¿no? Aborto inducido. Obviamente que se ha producido a raíz de este aborto una muerte. Obviamente que ya esta muerte se convierte en un homicidio. ¿Por qué? Porque es una situación que llevó a la otra cosa. Y esa acción ilegítima de practicar el aborto le produjo la muerte. Obviamente que hay también ahí homicidio. ¿Qué tipo de homicidio, Iván, para ti? Bueno, recuerda que el objeto era... El objeto era el aborto. Pero el aborto sale de su, supongamos, salió de control y muere. Y muere. ¿Qué sería? ¿Podríamos decir que hay homicidio voluntario o estaríamos hablando de un homicidio involuntario? Mira, ahí, desde el punto de vista, estaríamos hablando de un homicidio involuntario, pero no puede dar de vista que constituye un delito también. Ah, claro, y hay un delito seguido de otro crimen. Hay concurso de infracción. Y hay concurso de infracción, y Claro. eso lleva una pena máxima de 30 años. Y con relación a Marlon. No, un momentito, vamos a ver. Con relación a Marlon. Estamos partiendo, ¿verdad?, de la premisa de que él tuvo una participación activa en el asunto de la inducción del aborto, que es un hecho, un crimen en sí. Un crimen ¿verdad? en sí. Perfecto. Lleva una pena de, si mal no recuerdo, de 3 a 10 años. De 3 a 10 años. El aborto, ¿verdad? El aborto, Eso con 3 a relación 10. a la criatura. Sí. Ahora, con relación a la niña, el aborto le provoca la muerte. Entonces, para ti eso es un homicidio involuntario. Claro, porque... Pero como es un crimen, entonces hay un concurso de infracciones. Ese es el punto. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Ahora, estoy de acuerdo que es un concurso de infracciones. Ahora, que la calificación jurídica sea 30, entraríamos en discusión. Si la pena... Pero definitivamente están ustedes de acuerdo en de que hay un concurso de infracciones, que hay un crimen seguido de otro crimen. Eso, ¿verdad? desde el punto de vista que estamos deduciendo que el golpe de la cabeza, ¿verdad?, no se lo produjo previo al aborto. Exacto. Esto es un elemento Porque si importante, eso fue sí. previo al aborto, obviamente que hay una situación ahí más complicada todavía. Pero la razón lógica le dice a uno que si el objeto era el aborto, le va a dar un golpe previo. Cuando ha dicho el mismo Ministerio Público que la lanzó desde un puente hacia abajo. No pudo es decir, ¿cuáles lesiones, que el patólogo me diga, cuáles lesiones son propias previo al aborto y después del aborto? Porque si la lanzó desde un puente, algún tipo de lesión en un saco, tú tiras a un ser humano que pesa más de 100 libras, algunas fracturas y lesiones deben de existir. No pudo haber ocurrido, Carlos, Iván, no pudo haber ocurrido que se produce el intento de aborto cuando el Marlon ve que se está produciendo esto y que esa niña está a punto de morir o que se va a desangrar y le da el golpe. Si fuera así, ¿verdad? Porque fíjense que la necropsia dice un golpe contundente en la cabeza con un objeto. Es lo que dice la necropsia en ese caso. Si fuera así, fuera homicidio voluntario. Homicidio voluntario. Sí, porque ya hay una voluntad de querer producir la muerte, obviamente. Aquí toma relevancia lo que dice Iván de hablar aborto inducido y o la herida craneal. Es decir, ¿qué fue primero? Es vital saber qué fue primero. Entonces, si hubo el aborto inducido, que salió mal, y un homicidio involuntario porque murió por causa del aborto, no por el golpe, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un concurso real de delitos. Concurso real de delitos. Bien, de un aborto que tiene una pena y un homicidio involuntario. Es correcto. Bien, si se produce, Carlos, de que el aborto sale mal y que al mismo tiempo entonces se le produce un golpe en la cabeza, ¿qué tenemos ahí? Un homicidio. Un homicidio voluntario. Voluntario Y el aborto. Y el aborto. Y el aborto. Ese es el punto. Eso con relación a Marlon Martínez. Sí. Con relación a Marlon, estamos ya resumiendo, lo que estamos resumiendo. Con relación a, ya la especificamos, lo que están diciendo nuestros expertos es que en el caso de Marlon Martínez, a menos que no se produzcan otros elementos, otras evidencias, otras pruebas, hasta este momento, con la teoría del caso que tiene el Ministerio Público, Marlon Martínez no podría, en puridad de derecho, yo quiero establecer esto bien claro, porque el asunto es que está tan álgido el ambiente, hay tanta indignación legítima con relación al hecho, que es muy posible que hasta el criterio de personas especializadas en el área, como son nuestros invitados, puedan malinterpretarse. Lo que están diciendo nuestros expertos es que en virtud de la teoría del caso que ha planteado Bolívar Sánchez como cabeza de la comisión investigadora,
estableciendo lo que establecen las normas legales, no es posible que a Marley Martínez se le pueda imputar hasta este momento ni un cargo de coautoría. Ni por el aborto ni por el homicidio. Ni por el aborto ni por el homicidio, ni un caso de coautoría, ni un caso de complicidad. ¿Es así? Complicidad, tendríamos que ver cuáles pruebas al final se determinan, pero lo que sí existen esas pruebas que dijo Bolívar Sánchez de que ella participó en el ocultamiento del cadáver, hay una pena establecida. Hay una pena establecida que es precisamente la infracción de ocultamiento de cadáveres, que tiene una pena máxima de 2 años. Hay que aclarar que si ella incurrió en otro tipo de ocultamientos, como de evidencias del proceso, interrumpió la debida investigación de los fiscales, obviamente que eso conlleva una complicidad tajante del proceso y la conllevaría a llevar la pena inmediatamente inferior de lo que fuera Marlon condenado. Entiéndase esto, que si a Marlon lo condenan a 30, ella aparejaría una pena aproximada de 20 años. Y que en caso de que se retenga, que se pueda retener la complicidad, porque se determine que ella no solamente ocultó el cadáver, sino que ocultó evidencia de evidencia. No que sepa, que ella supiera, porque su hijo se lo haya dicho, o el video de que su hijo había asesinado o hecho ese hecho punible, ella no tiene un compromiso legal, ni penal, de decírselo a las autoridades. Es un punto importante, porque hay una excepción a la regla de las denuncias, y las madres están exentas de denunciar a sus hijos. Acláreme ese punto. Ella no estaba, ninguna madre está obligada a denunciar un crimen de un hijo. Ninguna madre. Ninguna. Lo que no puede llegar al punto, porque hay que hacer un línea, como dice Bolívar. Una línea, un paralelismo entre lo que sería la excepción que la ley le da a la madre de no poder denunciar, de no querer denunciar a su hijo de un hecho que ella sabe que cometió. Y otra cosa es que ella sea cómplice de su hijo. Correcto. Me explico. En la comisión del hecho. Ella pudo muy bien saber eso y quedarse neutra y no decirlo, ¿verdad? Pero ya tomar acciones que impliquen actos de complicidad la llevan a la comisión del delito de complicidad en lo que el hijo hizo. Correcto. Asumiendo en todo caso de que haya pruebas que evidencien que lo que ella hizo está fuera de lo que se ha establecido hasta este momento. Exacto. Porque lo que están ustedes planteando es que hasta este momento, según lo que dijo Bolívar, en el caso de Marley Martínez, a menos que no haya otras pruebas que la vinculen con ocultamiento de evidencias y otras cosas, no se puede hablar ni de coautoría ni de complicidad. Perfecto. ¿Es correcto? Carlos, ¿el qué? El médico y el aborto. ¿Cuál médico? El que involucran. Bueno, al principio se establecía que si existía un aborto, alguien colaboró, ayudó a ese aborto, porque ni él es doctor, ni su madre tampoco. Se mencionaba a una persona, se especuló que era la novia, pero hasta donde tengo entendido, el Ministerio Público no ha planteado o ni ha conseguido ningún tipo de evidencia de que esa persona haya manejado. E incluso, pudiéramos decir que quizá un médico, si hubiera habido un médico en una manipulación, quizá no hubiera sido ese el resultado que dice la necropsia de la perforación que le causó la hemorragia. De todas maneras, y esto es importante establecerlo, Héctor Iván y Carlos Moreno están comprometidos desde este momento a un segundo panel. Ya cuando se tengan elementos más concretos, digamos cuando se haya presentado la acusación o cuando haya elementos más novedosos con relación a este asunto. Nosotros queremos agradecerle encarecidamente y muy sinceramente a estos distinguidos abogados. Han visto ustedes en estas 2 horas a 2 especialistas hablando de forma objetiva, de forma clara, sobre estas implicaciones jurídicas de este lamentable hecho del caso de Emily Martínez, de Emily Peguero. Lo que hemos hecho en este caso a través de NTN, en esta cobertura especial, es llevar clarificación a toda la población de San Francisco de Macorís, de Cenoví, de la región nordeste del país y del mundo sobre este proceso. Hemos hecho una evaluación de todo lo que ha ocurrido hasta este momento, de manera imparcial, de manera objetiva. No invitamos por eso ni a abogados de defensa, ni a abogados que tuvieran que ver con actores civiles que todavía no están constituidos, ni al Ministerio Público, sino a personas que no tienen ningún tipo de vinculación hasta este momento con relación a este caso,
y por eso ustedes han escuchado y han visto en estas 2 horas criterios dados por profesionales con los debidos fundamentos en las leyes penales de la República Dominicana. Agradecemos a Carlos, agradecemos a Héctor el habernos permitido tenerlos en estas 2 horas, y este panel será reproducido en toda la programación de Telenor en diferentes horarios, porque entendemos que su trascendencia y la importancia que ha tenido no es para quedarse solamente en este escenario. En el día de mañana tenemos un inconveniente con Crónicas, y es que no sabemos cuál de las 2 horas que vamos a poner. La primera, donde se discutieron los asuntos procesales tan grandes. Bueno, nos dice aquí la directora de prensa de Telenor y coproductora de Crónicas que vamos a pedir un espacio para que entonces en el espacio de Crónicas, que es de ordinario de 9 a 10, podamos entonces transmitir completa e íntegramente este panel de nuevo con Carlos Moreno y Héctor Iván, mañana domingo a las 9 de la noche. Sería de 9 a 11 o de 8 a 10, productora. 9 a 12, porque la gente... De 9. Empezamos en el horario habitual de Crónicas, a las 9 de la noche, con este panel que se va a repetir, y estaremos repitiéndolo también en diferentes horarios en nuestra programación de Telenor. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue una cobertura especial de NTN, la distancia más corta entre las noticias y